El blanco se disolvió en gris, y el gris en sombras, y las sombras en formas que poco a poco fueron reconociéndose como el mundo que había dejado atrás. No estaba en la locomotora. No estaba en la estación British Museum. No estaba en ningún lugar del infierno. Estaba en el andén de Bank, en Londres, en la noche del 26 de febrero, con el cartel de horarios parpadeando sobre mi cabeza y el olor a humedad y diésel llenándome los pulmones. Mis pulmones. Respiré hondo, y el aire entró en mí con una frescura que me mareó. No era el aire denso y rancio del infierno, cargado de tinta y papel y siglos de sufrimiento. Era aire de verdad, aire de la superficie, aire que olía a lluvia reciente y a ciudad viva. Miré mi reloj, las manecillas se movían. Las 12:25. Habían pasado 2 minutos desde que me dormí en el andén. 2 minutos. Toda una eternidad. El billete original seguía en mi mano. Lo miré, y por un momento vi en su superficie brillante los rostros de todos los que había dejado atrás. Thomas Fletcher, con su placa de identificación. Emily, con sus coletas desiguales. Ashworth, con su poema en la mano. Finch con sus frascos de luz. Kay con su chaqueta de cuero. Pendleton con sus mapas. Eleanor con su sonrisa triste. Y Mihai, el vigilante, el anciano del kiosco que me había dado el café y la advertencia la noche que todo empezó. Cuídate, hijo, había dicho. No cojas el último tren, pero lo había cogido. Y había vuelto. No intacto, no completo. No como el hombre que se había dormido en aquel andén hacía 2 minutos. Había vuelto con agujeros en la memoria, con vacíos donde antes había recuerdos, con un peso en el pecho que no era físico pero que sentía como una losa. Guardé el billete en el bolsillo de mi chaqueta. La chaqueta era la misma que llevaba puesta cuando subí al tren, pero ahora me quedaba grande, como si hubiera perdido peso, o como si hubiera perdido algo más. El andén estaba vacío. El último tren se había ido. No había nadie. Solo yo. La luz amarillenta de los fluorescentes. El eco de mis pasos resonando en las baldosas. Caminé hacia la salida. Mis piernas temblaban, pero aguantaban. Cada paso era un esfuerzo, como si el mundo de arriba tuviera una gravedad diferente, más intensa, más real. En el vestíbulo, el kiosco de café estaba cerrado. Las luces apagadas, la persiana metálica bajada. Me acerqué y apoyé la frente contra el metal frío. Debía de ser muy tarde, o muy temprano, y la mujer pakistaní que lo regentaba estaría durmiendo en algún lugar, ajena a que su kiosco había sido el punto de partida de un viaje al infierno. Mihai, susurré, ¿dónde estás? No hubo respuesta. Solo el zumbido de los fluorescentes, el rumor lejano de un tren en otra línea, el silencio de la ciudad dormida. Salí a la calle. El aire nocturno de Londres me golpeó la cara con su humedad fría. Las farolas brillaban con una luz naranja, y el asfalto estaba mojado, reflejando el resplandor de los edificios de oficinas. Canary Wharf se alzaba en la distancia, con sus torres de cristal iluminadas como árboles de Navidad gigantes. Mi piso en Bermondsey estaba a 20 minutos a pie. 20 minutos, 200 años. Todo era cuestión de perspectiva. Empecé a caminar. Mis pasos eran lentos, inseguros como los de un niño que aprende a andar. El mundo se movía a mi alrededor con una velocidad que no recordaba. Los coches, los semáforos, las personas que salían de los bares con sus risas y sus conversaciones. Todo era demasiado rápido, demasiado brillante, demasiado real. En el puente que cruzaba el Támesis, me detuve. El río corría negro y pesado bajo mis pies, llevándose consigo los restos de la ciudad, los secretos, las promesas. Pensé en Thomas Fletcher y sus soldados, ahogándose en la oscuridad. Pensé en Emily y los niños jugando eternamente en un vagón que ya no existía. Pensé en Ashworth y su poema, en Finch y sus frascos, en Kay y su música, en Pendleton y sus mapas. Pensé en Eleanor, sola en la locomotora, vigilando el tren que yo había dejado atrás. No te olvides de nosotros,
me había dicho Emily. Lo haré, respondí en voz baja, y el viento se llevó mis palabras río abajo. Seguí caminando. Cuando llegué a mi edificio, la puerta estaba cerrada. Metí la mano en el bolsillo en busca de las llaves, y mis dedos tropezaron con algo que no esperaba. El reloj de Mihai, el vigilante. Lo había olvidado allí, en el bolsillo de mi chaqueta, latiendo con su pulso constante. Lo saqué. Las manecillas se movían. No marcaban la hora. Marcaban algo más. Marcaban la coherencia de la realidad, había dicho Mihai. Y ahora, en la puerta de mi casa, en el Londres nocturno, las manecillas giraban con una lentitud aterradora, como si la realidad estuviera a punto de desmoronarse. Entré en el edificio. Subí las escaleras hasta mi piso. La puerta estaba cerrada, pero no con llave. La empujé. Todo estaba igual. El sofá descolorido. La mesa con las tazas de café sin lavar. La ventana de la cocina por donde entraba la luz del sol los domingos por la mañana. Mi vida entera, esperándome como si nada hubiera pasado. Me senté en el sofá. El reloj de Mihai seguía latiendo en mi mano, y el billete original ardía en mi bolsillo con un calor que no podía ignorar. Tenía que decidir. Tenía que decidir qué hacer con ellos, con lo que había traído del infierno, con los recuerdos que había conservado. Podía tirar el billete. Podía romperlo, quemarlo, olvidarlo. Podía fingir que nunca había estado allí, que todo había sido un sueño, una pesadilla inducida por el cansancio y el café malo. Podía volver a mi trabajo, a mi rutina, a mi vida gris de analista de datos. Podía ser otra vez el hombre invisible que había sido antes de aquella noche. Pero no podía, porque si lo hacía, si fingía que nada había pasado, entonces todo lo que había vivido, todo lo que había perdido, todo lo que había ganado, no tendría sentido. Los soldados seguirían muertos. Los niños seguirían perdidos. Ashworth seguiría esperando. Finch seguiría luchando. Kai seguiría sacrificándose. Pendleton seguiría dibujando mapas. Eleanor seguiría vigilando. Y yo sería el único que lo sabría. El único que podría contarlo. Me levanté del sofá. Fui a la cocina. Puse la tetera al fuego. Preparé una taza de café. El mismo café de siempre, de la misma cafetera de siempre, en la misma cocina de siempre. Pero cuando lo probé, supo diferente. Supe a recuerdo. Supe a despedida. No te olvides de nosotros, había dicho Emily. Y yo no lo haría. Pasé la noche en vela, escribiendo, no en el cuaderno de Pendleton, que había desaparecido junto con él, junto con todos los mapas y todas las pistas y todas las promesas. Escribí en un bloc de notas amarillo que encontré en el cajón de la mesilla. Escribí con un bolígrafo azul que manchaba mis dedos de tinta, la misma tinta que había manchado mi piel en el departamento de reclamaciones. Escribí los nombres, todos los nombres. Thomas Fletcher, George Harris, William Price, John Cooper. Emily y el niño que lloraba y todos los niños que habían olvidado los suyos. Ashworth y Finch y Kai y Pendleton. Eleanor, Mihai. Escribí sus historias, lo que me habían contado, lo que había visto, lo que había sentido. Escribí sobre los vagones del tren, sobre los pasajeros congelados, sobre el revisor y sus peajes, sobre Meridian y su burocracia eterna. Escribí sobre la locomotora y la puerta y la luz blanca que lo había cambiado todo. Cuando terminé, el sol empezaba a asomarse por la ventana de la cocina. La misma luz que había entrado aquel domingo por la mañana, cuando el recuerdo que ahora ya no sentía se había formado en mi memoria. La luz era igual, pero yo no era el mismo. Me levanté, estiré los músculos doloridos y fui a la ventana. Abajo, en la calle, los primeros autobuses empezaban a circular. La ciudad despertaba, ajena al infierno que bullía bajo sus pies, ajena a los trenes que nunca paraban, ajena a las almas que esperaban en la oscuridad. El reloj de Mihai seguía en mi mano. Las manecillas se habían detenido. Ya no marcaban la coherencia de la realidad. Marcaban la hora real, la de arriba, la de los vivos.
Las 7:43 de la mañana. Guardé el reloj en el bolsillo, junto al billete original. Luego cogí el bloc de notas amarillo con las páginas llenas de nombres e historias y salí de casa. Bajé las escaleras, salí a la calle, caminé hacia el kiosco de la estación de Bank. Cuando llegué, la persiana metálica estaba subida. Las luces del kiosco estaban encendidas, y detrás del mostrador, una mujer joven, de rasgos asiáticos, me sonreía con una sonrisa amable. «Buenos días», dijo. «¿Qué te pongo?» «Café», respondí. «Solo, por favor». Mientras ella preparaba el café, miré a mi alrededor. El kiosco era igual que siempre. La máquina de espresso oxidada, las tazas de cerámica apiladas, los carteles con los precios escritos a mano. Pero Mihai no estaba, y la mujer no me miraba como si me conociera. Me miraba como se mira a un cliente cualquiera, uno más entre los miles que pasaban cada día. «¿Llevas mucho tiempo aquí?», pregunté mientras me servía el café. «Un par de años», respondió. «La dueña anterior se jubiló. ¿La conocías?» Conocía a un hombre, un anciano. Rumano, creo. Tenía un diente de oro. La mujer negó con la cabeza. «No, aquí siempre hemos estado nosotras, mi madre y yo. Primero ella, luego yo. Ningún rumano con diente de oro, lo siento». Pagó el café, di las gracias. Salí del kiosco. En el andén, el tren de las 8:45 ya estaba esperando. Las puertas abiertas, los asientos vacíos. Me senté en un sitio junto a la ventana, apoyé la cabeza contra el cristal y esperé. El tren arrancó. Las luces del túnel desfilaron ante mis ojos, primero lentas, luego más rápidas, hasta convertirse en una línea continua de destellos blancos. Cerré los ojos. En la oscuridad de mis párpados, vi el infierno. Vi a los soldados, vi a los niños, vi a Ashworth recitando versos, vi a Finch lanzando sus frascos, vi a Kai sonriendo, vi a Pendleton desplegando sus mapas, vi a Eleanor, sola en la locomotora, vigilando el tren eterno, y vi a Mihai, sentado en su kiosco, en algún lugar entre los mundos, esperando al siguiente viajero que se quedara dormido en el andén. «Cuídate, hijo», me dijo en el eco de mi memoria. «No cojas el último tren». Abrí los ojos. El tren se detenía en mi estación. Bajé. Caminé hacia la salida. El sol de la mañana me dio en la cara, cálido, real, vivo. Saqué el bloc de notas amarillo del bolsillo. Lo hojeé una última vez, repasando los nombres, las historias, las promesas. Luego lo guardé. Tenía que contarlo. Tenía que contarles al mundo lo que había visto, lo que había vivido, lo que había perdido. No para que me creyeran, no para que me aplaudieran, solo para que los nombres no se perdieran, solo para que las historias siguieran vivas, porque mientras alguien las recordara, los soldados no estarían del todo muertos. Los niños no estarían del todo perdidos. Los artistas no estarían del todo olvidados. Y mientras yo las recordara, seguiría siendo el vigilante. El que había bajado al infierno y había vuelto para contarlo. El que había perdido casi todo, pero había conservado lo más importante, la promesa. Y las promesas en aquel lugar, en aquel otro lugar, en todos los lugares eran lo único que nunca moría. Muchas gracias. A los pocos que siguieron todos los capítulos de esta historia. Fue algo larga y tardada, pero quiero decirles que fue hecha con todo el cariño y esfuerzo que le ponemos al canal. A veces se nos complica por el tema de la conexión o los trabajos externos que cada uno tiene, porque aún no vivimos de esto. Pero no por ello le quitaremos el empeño y esfuerzo, día con día. ¿Qué significó el tren del infierno? Esta historia no nació solo del deseo de contar un relato de terror. Nació de algo más profundo. Nació de las horas muertas en transportes públicos, de los ojos somnolientos frente a una pantalla, de la pregunta que todos nos hacemos en algún momento. ¿Esto es todo? Liam Brennan era un hombre invisible. No porque quisiera serlo, sino porque la rutina lo había vuelto así. Un analista de datos que pasaba más tiempo con números que con personas.
Un hijo que no llamó a su madre. Un hombre que dejó pasar los días sin vivirlos. Y una noche, en un andén vacío, se quedó dormido. El tren que cogió no era un tren cualquiera. Era el tren de la rutina. El de los días que se repiten hasta el infinito. El de las obligaciones que nos aplastan sin que nos demos cuenta. Cada vagón era una forma distinta del infierno cotidiano. La culpa, el miedo, la memoria, la soledad. Los soldados congelados en su guerra eterna. Los niños que juegan para no olvidar quiénes son. Los artistas que crean sin público. Los secretos que guardamos en el pecho. El revisor no era un demonio. Era el tiempo. El que nos arranca los recuerdos sin que los sintamos. El que nos cobra un peaje cada día, cada hora, cada minuto. Y nosotros pagamos, 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 hasta que un día nos damos cuenta de que ya no queda nada. Solo la rutina, solo el papeleo, solo el teclear denegado una y otra vez. Pero esta historia no es solo sobre el infierno. Es sobre la resistencia. Es sobre los Pendleton, que llevan siglos dibujando mapas para no perderse. Sobre las Finch, que convierten sus recuerdos en armas. Sobre los Ashworth, que escriben poemas para no olvidar el amor. Sobre los Kay, que se sacrifican para que otros sigan. Sobre los Eleanor, que traicionan por miedo, pero luego redimen por valentía. Es sobre los niños que guardan la llave. Sobre los soldados que piden que alguien recuerde sus nombres. Sobre los artistas que siguen creando aunque nadie los mire. Y sobre Mihai, el vigilante, el que ve los velos entre mundos y advierte a los que están a punto de cruzarlos. El que sabe que el último tren no es el que te lleva al infierno, sino el que te arrastra a una vida que no es tuya. ¿Realmente vale la pena perder años de nuestra vida en una rutina? Esa es la pregunta que dejamos flotando. Liam volvió. Volvió a su piso en Bermondsey, a su taza de café, a su ventana con luz de sol, pero ya no era el mismo, porque había aprendido algo en el infierno, que los recuerdos son lo único que tenemos, que las promesas son más fuertes que las cadenas, que el mundo de arriba, el de los vivos, el de los domingos por la mañana, es frágil y precioso, y merece ser vivido de verdad, no de cualquier manera, no como autómatas, no como condenados, vivido, con los ojos abiertos, con el corazón latiendo, con la certeza de que cada día es un billete que no volveremos a tener. ¿Realmente podemos cambiar nuestra vida? Sí, pero no es fácil. Cuesta recuerdos, cuesta tiempo, cuesta promesas. Como a Liam nos pedirán que entreguemos cosas. Nos pedirán que nos sentemos en la cola, que esperemos, que tecleemos denegado en los formularios que otros nos imponen. Nos dirán que no podemos, que no debemos, que no merecemos. Pero la puerta está ahí. La llave la tienen los niños que aún no han olvidado cómo soñar. El mapa lo dibujan los que se pierden y se reencuentran. El poema lo escriben los que aman. El tren de vuelta espera en la estación British Museum, en algún lugar entre el sueño y la vigilia, entre la rutina y la vida. Solo hay que correr, no mirar atrás, no detenerse. Un agradecimiento final. A los que leyeron hasta el final, a los que se quedaron en el camino, a los que compartieron, comentaron, dieron like, a los que nos escribieron en privado para decirnos que esta historia les llegó, a los que solo pasaron de casualidad y se quedaron un rato. Gracias, no vivimos de esto, aún. Pero mientras haya alguien que quiera escuchar nuestras historias, mientras haya alguien que se duerma en un andén esperando un tren que nunca llega, mientras haya alguien que se pregunte si vale la pena seguir, nosotros seguiremos contando. Porque contar es recordar, y recordar es resistir. Próximamente, más historias, más infiernos, más trenes que no paran, más personajes invisibles que dejan de serlo. Estén atentos, suscríbanse, denle like, comenten. Cuéntenos qué sintieron con esta historia. Nos ayuda a seguir. Nos ayuda a creer que vale la pena. Y sobre todo, cuídense. No cojan el último tren. O si lo hacen, que sea para volver. Nos vemos en el próximo video. Un abrazo enorme.